Ok, el tema de hoy es el ícono esplendor de lo sagrado. Bueno, ahorita van a ver por qué ese es el título. Y esta es la primera parte de una serie de 2 charlas. El día de hoy vamos a ver qué es un ícono y a la vez cuál es la finalidad de un ícono, porque al conocer la finalidad conocemos qué es lo que es. Vamos a ver la historia de la iconografía, un repaso algo breve. Vamos a ver lo que fue la herejía iconoclasta de manera muy breve, porque en la parte 2 ya vamos a profundizar como en ese tema. Y al final del día de hoy vamos a ver cómo se lee un ícono, qué es lo que quiere decir cada una de las partes de un ícono. En la parte 2 vamos a ver la querella de las imágenes, que fue ahí un problemita que hubo precisamente a partir de que surgió la herejía iconoclasta, o sea, los que están en contra de la veneración de los íconos. Vamos a ver el uso del ícono en la liturgia, que ya estaba presente desde los primeros siglos, la iconografía en las celebraciones litúrgicas y cuál es su lugar hoy en día, cómo se fue perdiendo en Occidente también. Vamos a ver la figura del iconógrafo, que es quien se dedica a escribir los íconos, porque probablemente un ícono no se pinta, se escribe, y ahorita vamos a ver por qué. Y cómo se hace un ícono. Hoy vamos a ver los elementos, pero existe una especie de rito y de preparación, tanto para elaborar el ícono, como para bendecirlo, como para mostrarle veneración y reverencia. Existe todo un rito para eso. Lo vamos a ver en la parte 2. Y también en la parte 2, la historia detrás de varios de los íconos más famosos que existen. Pero para empezar, antes de empezar, la razón de que esta plática se llame Esplendor de lo Sagrado es porque está ampliamente basada en un libro con este mismo título, El ícono Esplendor de lo Sagrado, del padre Alfredo Sáenz. Ese libro da como para 70 charlas de 10 horas, entonces es una joya, se lo recomiendo. Si quieren saber más al respecto, pues ahí tienen una muy buena fuente de información. Y ahora sí, para empezar, ¿qué es un ícono? ¿Ustedes saben lo que es un ícono? ¿Saben cómo identificarlo? ¿Tienen como la imagen de lo que es un ícono? ¿Han visto un ícono? Bueno, la palabra ícono viene del griego ikon, que significa imagen. Y ya propiamente hablando del ícono sagrado, es una imagen sagrada de Cristo, a la Virgen María o los santos, que sirven de apoyo para la oración, la meditación y la liturgia. Ese es un punto muy importante. No se puede hacer un ícono de alguien que no sea santo. Un día me metí en internet a una página donde venden íconos y me encontré que tenían ícono de Sócrates, ícono de yo qué sé, Martín Lutero. No se pueden hacer íconos de gente que no sea santa, porque el propio santo es un ícono. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque es imagen de Cristo. Ahorita vamos a ver por qué. Y están hechos para venerarse, y con veneración no me refiero únicamente a la veneración que le damos a los santos, sino que existe como tal un rito para mostrarle veneración a un ícono. Por ejemplo, cuando estamos en misa y llega el sacerdote al altar, ¿qué es lo que hace? Le da un beso. Es una veneración al altar. Después de que lee el Evangelio, ¿qué hace? Le da un beso al leccionario o al misal, según sea el caso, porque es una veneración. Lo mismo pasa con los íconos y con reliquias y otros elementos sagrados. Hay una forma de mostrarles ritualmente como esa veneración, y que vamos a ver a profundidad en la parte 2. Y además para guardarles reverencia, porque el ícono es considerado como una ventana al cielo. No es una mera fotografía o una mera imagen de quien está representado en el ícono, sino que representa que Él está vivo en el cielo, te está viendo, o sea, sigue siendo parte de la iglesia a través de la comunión de los santos, representa su presencia con nosotros, y por eso se les guarda reverencia. Y por eso es algo que va más allá de una simple imagen. Ahora bien, ¿cuál de estos dos es un ícono? El de la derecha. Esa es una imagen, pues una pintura, pero el de la derecha es un ícono. De manera como muy simple, tienen como este estilo caricaturesco, que no sería propio llamarlo de esa forma, pero no es realista.
Lo que repasamos en la charla pasada sobre la belleza y el arte es, bueno, el punto que yo había comentado, que el arte es tratar de imitar la naturaleza o lo que percibimos a través de los sentidos de la naturaleza. Eso es lo que busca en su mayoría el arte sagrado de Occidente, como replicar la naturaleza. La iconografía va más allá, trasciende de lo que perciben nuestros sentidos para elevarnos hacia lo sagrado. Dime. ¿Qué cosa? No tenía las llagas en las manos, no sé, lo saqué de internet. Bueno, aquí hay un ejemplo del Sagrado Corazón. Aquí está como imagen, pero acá está como ícono. Eso nada más como para amplificar mejor pues, cómo se identifica que es una cosa y que es otra. Y ahora sí. Primero, hay que entender la diferencia entre un signo y un símbolo. De repente puede ser complicado entender cuál es esa diferencia, incluso el libro lo especifica, que puede llegar a ser como de cierta forma confuso, pero básicamente un signo es todo aquello que percibimos a través de los sentidos. Y símbolo es la realidad trascendente de aquello que conocemos a través del signo. Por ejemplo, si tú escuchas las campanadas de un templo, ese es un signo. Tú lo estás percibiendo a través del oído. Pero el símbolo puede ser que estén dando la primera o la segunda o la tercera para la misa. O que estén llamando a los laudes o a los maitines o cosas así por el estilo. Tú percibes ese signo, pero como símbolo es que hay más allá de eso, que hay más allá de lo que percibes. Es ya lo que conoces con respecto a ese signo, lo que representa, lo que simboliza. Dios dijo en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. San Cirilo de Jerusalén comenta que todas las obras de Dios son buenas, pero solo el hombre es ícono de Dios. Y San Clemente de Alejandría añade que somos portadores de la imagen de Dios en esta estatua viva que es el hombre. Y ahí tenemos que entender qué es imagen y qué es semejanza, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Imagen, que en griego es icon, es un significado ontológico, o sea, propio de nuestro ser, que si bien puede deteriorarse, la imagen de Dios que está en nosotros, jamás se pierde por completo. Y la semejanza, que identifican con la palabra griega homoisis, es la posibilidad de la perfección espiritual. San Gregorio Palamas comenta con respecto a este concepto de homoisis, de semejanza, después de la caída hemos perdido esa semejanza, pero no hemos perdido el ser imagen de Dios. Y más adelante vamos a ver como más con respecto a esto, son unos conceptos iniciales para poder entender lo que viene después. Dios deja su huella en todo lo que Él ha creado, pero solo al hombre reservó el privilegio de estar hecho a su imagen y semejanza. Podemos, como dice el dicho, podemos conocer al artista por medio de su obra, pues por medio de la creación podemos conocer a Dios. Si la creación tiene orden, si la creación es buena porque Él mismo dice que es bueno todo lo que Él ha creado, pues podemos conocer aspectos de Dios. Y la creación constituye una serie de signos que simbolizan la verdad de Dios de alguna u otra forma. Sí, lo percibimos a través de los sentidos, pero trasciende a convertirse en un símbolo. Lo que es signo se convierte en símbolo. El ícono del Padre es Cristo. El Verbo es la imagen visible de Dios invisible. Como Él mismo dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. No podemos ver al Padre, pero podemos ver a Cristo. La mejor forma de conocer al Padre es conociendo a Cristo, porque Él mismo nos lo da a conocer como verdaderamente es. Incluso se me viene a la mente aquello que dice San Pablo, de que antes veíamos todo como a través de un espejo, pero ahora vemos con claridad. Viendo la naturaleza podemos comprender ciertas cosas con respecto a Dios, pero con Cristo llegamos a verlo. Si vemos a Cristo, estamos viendo al Padre y lo estamos conociendo más profundamente. Cristo es el ícono del Padre, porque quien ve a Cristo ve al Padre.
Y solo el Verbo es imagen del Padre por filiación, nosotros por intelecto. Y ahorita vamos a profundizar más con respecto a la imagen de Cristo y la imagen nuestra que Dios ha impreso en nosotros al crearnos. Y somos la imagen mediata de Dios a través de su imagen inmediata, que es Cristo, que también ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Ahorita va a empezar a hacer sentido todo lo que estoy diciendo. ¿Por qué usamos imágenes? El signo, lo que decíamos, lo que es perceptible a través de los sentidos, nos eleva a una realidad trascendente de ese signo, o sea, un símbolo superior e invisible a nuestros sentidos. Nosotros percibimos algo a través de nuestros sentidos, pero el icono después nos lleva más allá de lo que percibimos con los sentidos, ¿sí? La divinidad entonces se hace accesible a nuestros sentidos, porque de otro modo sería difícil acceder a ella. Inclusive, en un principio, con los primeros íconos en las catacumbas tenían más que nada un propósito pedagógico, enseñar la fe. No es nada más, bueno, además de ser la presencia de Cristo, la presencia de esos santos, para su veneración y para su uso en la liturgia, eran además una forma de enseñar la fe. Hay incluso historias que narran algunos padres de la iglesia de personas que entraban a un templo por primera vez en su vida, sin creer, y con solo ver la belleza de las imágenes, de los íconos, se convertían, porque incluso va narrando como una historia. Las iglesias que tienen como mayor énfasis en la iconografía suelen llevar una especie de secuencia, y eso se da sobre todo en las iglesias ortodoxas y en algunas iglesias católicas orientales, que te van narrando la historia de la salvación, y hacen también mucho énfasis en la presencia de la Virgen María, porque así como la Virgen María portó en sí a Cristo, la iglesia como estructura también es la casa donde está Cristo. En casi todas las iglesias de Oriente tienen, así como hasta el fondo arriba de donde vendría siendo el altar, o lo que nosotros llamaríamos presbiterio, la imagen de la Madre de Dios. Y generalmente de forma paralela su dormición. Y te va narrando como toda la historia de la salvación, lo que fue haciendo Cristo, la creación, los apóstoles, la Virgen María, el santo al cual está dedicado ese lugar. Porque eso que percibimos a través de los sentidos nos lleva más allá. Santo Tomás de Aquino distingue dos tipos de icona, dos tipos de imagen, que está la imagen de la propia naturaleza, que es la imagen inmediata de Dios, es decir, el Hijo, y la imagen dentro de una naturaleza diferente, que es la imagen mediata, que somos nosotros, hechos a imagen de Dios. Y el hombre es ícono de Dios por su inteligencia. Repasamos también la vez pasada lo que es el logos. Pues varios padres de la iglesia dicen que lo que viene después del logos lo llaman logikoi, que viene a decir algo así como intelecto, inteligencia. O sea, el logos pues es Cristo, el verbo, la palabra, o bueno, lo que más allá de eso, nosotros vendríamos a ser el intelecto, que viene después de lo que es la palabra. La libertad, nuestra libertad, pero no se refiere a la libertad de elegir entre bien y mal, sino a la libertad de elegir el bien específicamente. Somos libres de elegir por nuestra propia voluntad hacer el bien, que es Dios. La incorruptibilidad e inmortalidad original con que estamos hechos y con que está hecho nuestro espíritu. Son formas en que somos íconos de Dios. La santidad que obtenemos a través del Espíritu Santo y que hemos perdido, se ha difuminado. Ahorita vamos a ver más con respecto a eso, no me adelanto. La parresía, que parresía significa algo así como hablar con libertad, decir las cosas como son. Pero dentro del contexto de lo que es nosotros, que estamos hechos a imagen de Dios, los padres usan esta palabra parresía para referirse a la familiaridad con Dios. La familiaridad que solíamos tener, que solían tener nuestros padres Adán y Eva, que como dice el Génesis, ellos caminaban con Dios, ellos estaban en perfecta comunión con Él, hasta que le dieron la espalda, hasta que lo perdieron. El señorío, por el tema de que somos herederos del reino de Dios,
lo dice Cristo varias veces. La belleza, de San Gregorio de Niza dice que somos la nota final de la sinfonía de 6 días de la creación. Dios coronó su creación con el hombre, más específicamente con la Virgen María, pero el toque final de su creación fuimos nosotros, fue la naturaleza humana. San Atanasio, en su escrito contra los arrianos, dice: el Padre al vernos se complace, porque ve el reflejo de su imagen inmediata, que es su Hijo, en nuestra propia naturaleza. Él ve todo aquello que es imagen de sí, pero que está fuera de su naturaleza, en el Hijo, que es de su propia naturaleza. Entonces, yo les pregunto, si nosotros estamos hechos a imagen de Dios, y Dios nos ve, y al vernos se complace, porque al vernos ve aquello que está en nosotros, que también está en su Hijo, ¿por qué nosotros no habríamos de ver un ícono, una imagen sagrada, que nos lleve a ver al Padre, a ver a Cristo, a ver la divinidad, a ver a los santos? El hieromártir Pavel Florensky era un sacerdote ruso que murió en un campo de concentración. Él hacía como esta alegoría, no sé bien cuál sería el nombre, de una máscara. Los griegos en el teatro pues, se ponían una máscara que representaba el papel pues, que ellos estaban actuando, ¿no? Pero eso, o sea, el teatro en la concepción griega iba como más allá de lo artístico, sino como casi lo ritual o lo religioso. Al punto de que existe como un género dentro del teatro griego en el que básicamente todo sale mal, todo se echa a perder y al final llega algún dios griego y lo arregla todo, porque tenía como también ese trasfondo religioso. Y uno puede ponerse, por así decirlo, siguiendo este ejemplo, la máscara de la imagen de Dios, pero también pueden ponerse la máscara como para pretender que eres algo que en realidad no eres. La imagen que era de Dios se puede transformar, se puede trastornar para ya no ser más una imagen que es de Dios, que es precisamente lo que hace el diablo. Es precisamente lo que hace el diablo, una máscara. Lo que solía ser como ponerte en la presencia, en la imagen de Dios, ahora es fingir que eres algo que en realidad no eres. Y ahorita vamos a ver más con respecto a ese tema, con respecto precisamente a este tema de los íconos. No pasa nada, no pasa nada. El ícono perfecto es el santo, como decía María. El hombre no es plenamente humano si no es transformado por el Espíritu Santo. De hecho, muchas veces en Oriente se le suele llamar al Espíritu Santo como el muy semejante. No porque esté hecho a semejanza de Dios, sino porque es quien nos ayuda a ser semejantes a Dios, quien nos ayuda a restaurar esa semejanza a Dios con la que originalmente fuimos creados. Y el santo es un ícono viviente, es la obra máxima de la creación. ¿Por qué? Por esto. El santo no busca fuera de sí la víctima propiciatoria, sino que se ofrece a sí mismo como víctima. El santo se hace hostia y se deja triturar en su cuerpo, voluntad y entendimiento por la gloria de aquel que mueve el cielo y la tierra, y que de su sacrificio obtiene el testimonio sustancial con que el arte no ha hecho más que soñar. Este arte que únicamente busca replicar la naturaleza no puede trascender más de eso. Pero el hombre como ícono de Dios sí. Y el ícono como imagen sagrada es precisamente una imagen de esto. Por eso solo se hacen íconos de los santos, porque el santo en sí mismo es el ícono más perfecto que existe de Dios. Eso lo dijo, por cierto, Stanislas Fumet, un teólogo, creo que también ruso. Y de hecho, la oración de bendición de un ícono, bueno, esta es la que se menciona en el libro, deben de existir más, yo pienso, pero la que menciona el libro es una síntesis de todo lo que hemos estado viendo ahorita. Al momento de bendecir un ícono, el sacerdote dice: Señor Dios, tú creaste al hombre a tu imagen, la caída lo ha empañado,
pero por la encarnación de tu Cristo hecho hombre lo restauraste y así restableciste a tus santos en su dignidad primera. Al venerarlos, veneramos tu imagen y tu semejanza y a través de ellos te glorificamos como a su arquetipo. ¿Cuál es el arquetipo? Dios. ¿Cuál es el arquetipo de un ícono de Cristo? Pues Cristo, porque el ícono siempre se asemeja a su arquetipo. Si tú veneras un ícono de Cristo, por ejemplo, si tú le das un beso a un ícono de Cristo, ¿a quién le estás dando el beso? ¿A un trozo de madera? Se lo estás dando a Cristo. No es que esté físicamente presente, sustancialmente presente como en la Eucaristía, no, que eso también llegó a causar confusión en cierto tiempo, pero se va dirigido a Cristo. Me acabo de acordar ahorita de una película italiana, se me viene así a la mente el ejemplo, una película que se llama Malena, donde sale Mónica Bellucci. Es una película fuerte, tiene escenas fuertes, pero hay una versión recortada donde quitan todas las escenas que no. Pero el chiste es que es una señora que vive en Italia y su esposo, es una señora que vive en la Italia y su esposo se va a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y ella lo extraña, así que una noche toma una foto de él, pone música, lo abraza y se pone a bailar con la foto de su esposo. Le da un beso, se pone a llorar y se va. Ese beso no iba dirigido a una foto. Ese beso y ese baile no eran para esa foto, eran para su marido, que no podía tener ahí físicamente, pero era dirigido a él. Lo mismo pasa con un ícono. Hay un sacerdote ortodoxo que tiene un canal de YouTube y hizo un video hablando sobre este tema, que no me acuerdo, no me acuerdo de su nombre, pero el chiste es que él estaba explicando a sus hijos qué es un ícono y qué es lo que representa un ícono. Entonces ellos como que no entendían muy bien, así que lo que hizo fue se salió de su casa y se pegó así el cachete a la ventana y les dijo, denme un beso. Le dieron un beso, pero a través de la ventana. Se mete a la casa y les dice, ok, cuando tú me diste un beso, ¿qué es lo que tocaste? ¿Qué es lo que tocaron tus labios? Y dijeron, la ventana. Pero ¿a quién le diste el beso? Y le dijeron, a ti. Pues es lo mismo con un ícono. Ahora bien, eso es un ícono. Vamos a la historia de la iconografía. Sabemos que en el Antiguo Testamento hubo una prohibición de las imágenes. Dios dijo a través de Moisés, no te harás esculturas ni imagen alguna, no te postrarás y no le servirás. Eso dice el Éxodo, también el Deuteronomio. Existe esta prohibición por parte de Dios de las imágenes. Y esto lo utilizan mucha gente que está en contra de las imágenes, pues para decir de que, oye, aquí Dios te está diciendo que no le debes de dar culto a una imagen. Entonces, ¿por qué lo haces? San Juan Damasceno dice que, así como Moisés permitió a los judíos por la dureza de sus corazones el divorcio, que se supone no estaba permitido, por esa misma dureza les prohibió las imágenes al verlos tan propensos al culto a los dioses. Bueno, exactamente. Luego les pide hacer un tabernáculo. Exactamente. Y el mismo San Juan Damasceno, que era un gran defensor de los íconos, decía eso, de que, ok, Dios aquí te está diciendo no hagas imágenes, no te postres ante las imágenes, no les sirvas, no las adores, pero después manda a hacer imágenes, como el arca de la alianza, el bastón con forma de serpiente, cosas así, porque precisamente hay excepciones a esta regla y las pone el propio Dios. Y San Juan Damasceno dice, ok, entonces hay que ver por qué lo prohibió. Pues lo prohibió porque los judíos habían vivido en Egipto, habían estado propensos a que la gente adorara, le diera culto a las imágenes, pero es que además los egipcios tenían un ritual por el cual invocaban que ese Dios al cual le habían construido una imagen viviera en esa imagen. Bueno, ya saben, ellos creían que realmente estaba ahí presente, que si se postraban ante una imagen, no sé, del dios Amon-Ra o quien sea, se estaban postrando así físicamente delante de ese dios, de esa deidad.
por esa razón es que los judíos construyen, o sea, se aburren porque Moisés se tardó mucho tiempo en bajar del monte, construyen un becerro de oro y se la creen que ese es un dios, porque venían precisamente de esta gente que les metió ideas en la cabeza de que en una escultura vive ese dios. Porque, o sea, yo leo ese pasaje y digo, qué tontería, o sea, se construyeron un dios, pero es que así decían los egipcios que pasaba. Venían propensos a hacer ese tipo de cosas, entonces yo les dije, no lo hagan. Es esa la razón. Ahora, como les decía, desde el principio del cristianismo vemos la iconografía. Este es el primer icono, ya hablando como tal no de la parte trascendental del ser humano y de la naturaleza, no, sino ya hablando de cosas tangibles. Este es el primer icono. Casi no se alcanza a ver, no sé si... gracias, para apagar la luz porque está muy oscura la imagen. A ver si no me caigo. ¿Cómo? Es el icono con las manos, ¿verdad? Exactamente, sí. Las actas de Tadeo, que no es el apóstol San Judas Tadeo, sino uno de los 70 discípulos, citadas por San Eusebio, padre de la iglesia, dicen lo siguiente: Abgar, rey de Edesa, estaba enfermo sin encontrar un remedio. Así que le escribe una carta a Jesús pidiéndole ayuda. Y Jesús le escribe a su vez una carta prometiéndole que le va a dar la cura. Abgar había enviado un mensajero a ver a Jesús y intenta hacer un retrato de su rostro. Se intenta hacerle un retrato a Jesús. Pero siendo incapaz de plasmar su belleza, Jesús le dice, a ver, espérate. Agarra el lienzo y se lo pone en el rostro y su imagen quedó grabada en ese lienzo. ¿Y eso es cierto? Probablemente la historia tenga algunas cosas que a lo mejor no son como tan, ¿cómo se dice? Como tan literales, pero por los estudios que se le han hecho, pues tiene todas las características de un lienzo del... ¿Todavía está? Sí, todavía existe. Solía estar en Constantinopla, pero los cruzados se la robaron en la Cuarta Cruzada. Pero bueno, ese ya es otro tema. ¿No era el que se le puso a Nuestro Señor cuando se transportó de la cruz al sepulcro? No, ese es otro que es el que sigue. Este es el Mandilion. Bueno, pero sí, o sea, tiene todas las características de un lienzo de aquel entonces. O sea, cuando yo estaba en vida, o sea, Sí, estando en vida. Ahorita vamos a eso, por favor. Déjenme acabar. Lo aplica en su rostro, el cual quedó impreso. Se le suele llamar mandilion, que quiere decir tela. O sea, quisiera que tuviera un significado como más profundo, pero significa tela. Y también akeiropoitón, que significa no hecho por manos humanas. ¿Sí? No se ha comprobado así como tipo la llanta de San Juan Diego de que no está, o sea, no es pintura y así. De ese en particular no vi nada al respecto, solo que sí hay como suficientes pruebas como para decir, de verdad podría ser del siglo I. Pero con respecto a eso, de en particular no. Eso es como un icono ya hecho ahora sí por manos humanas. Pero el punto no es que sea exactamente de que realidad y todo comprobado científicamente. Sí. El significado que tiene. Exactamente, podría ser hecho por manos humanas y aún así tendría muchísimo significado, ¿no? no, más como que porque todavía sigue, ¿no? O sea, Todavía existe, todavía ahí está. Es una tradición, hay muchas cosas que no se escribieron antes, Exactamente, sí. que se dio por tradición. Por tradición, sí, que también es fuente de revelación. Este es ya como un icono del Mandilion, como más popular, más conocido, a lo mejor lo habrán visto. Yo lo he visto, por ejemplo, en cirios pascuales, en banderas, cosas así por el estilo. Yo tengo una bandera así en mi cuarto. Pero ok. Este es el velo de Verónica, o de la Verónica. Puede que se vea raro, pero si lo sobrepones al sudario de Turín, coincide a la perfección. Lo que pasa es que a este sí, bueno, así es como se ve así normal, así es como se ve sobrepuesto al sudario de Turín, que también, no sé si sabían, ya está como comprobadísimo que el santo sudario de Turín es el verdadero. ¿La puedes regresar? Sí.
porque... Es que aquí me está diciendo María que ya no es eso. Es que este sí lo han restaurado en varias ocasiones. A este sí le han hecho retoques. Y de hecho, la misma imagen está impresa por ambos lados. Y este también, así como el ayate, no se explican cómo es que está grabada la imagen. ¿La anterior? Ajá. ¿El Mandilion? No. ¿Esta? Ándale. Ajá. Se puede ver como una parte más luminosa que la otra. Ujú. Yo he visto como que varios iconos o así ponen de que un lado de Jesús como más reluciente Ajá. y el otro como muy... Como más oscuro. muy cheche. Sí, como el Pantocrator, exactamente. Es como, o sea, tiene que ver con, o sea, yo sabía que tenía que ver con su lado de Dios, Ujú. su lado humano. Sí. O sea, también se reflejaba físicamente Sí, o sea, en él eso. de eso sí no sé, pero el tema del Pantocrator no es que literalmente sea de un lado su naturaleza humana y de otro lado su naturaleza divina, porque eso es una herejía y lo vamos a ver después. Sino que, exactamente, o sea, es más que nada un lado refleja su lado como sensible, como ser humano, y el otro su lado como juez supremo de todo el mundo, pero eso lo vamos a ver, el Pantocrator lo vamos a ver en la parte 2 de la plática. Ok, la historia de el velo de Verónica. Acacia, la mujer hemorroísa a la cual curó Jesús, se acordarán, la que tocó el borde de su manto y quedó curada, pues según los padres de la iglesia su nombre era Acacia y fue una figura muy prominente en la iglesia primitiva. Se encuentra con Jesús en su camino al Calvario y le ofrece un velo para limpiar la sangre de su rostro, el cual quedó impreso en ese lienzo. Años más tarde, el emperador romano Tiberio enfermó de lepra, y eso es histórico, o sea, hay registros de que él tenía, no lo llaman lepra, pero sí lo llaman que tenía la cara llena de como de cosas raras y le daba como pena salir al público, y escuchó sobre un curandero judío llamado Jesús. O sea, obviamente pues no sabía en quién era, simplemente le decían, hay un señor llamado Jesús que vive ahí en la Palestina y cura gente, así que manda que lo busquen. Manda a un enviado pues del emperador y se entera de que Jesús ya había sido crucificado y dice, ¿qué voy a hacer? Voy a perder la chamba, no le voy a poder llevar a este señor al emperador. Se encuentra con Acacia, quien le dice que ella conoció personalmente a Jesús y le cuenta lo que ocurrió y le da su velo con el rostro de Jesús impreso. Los dos, Acacia y el enviado, viajan a Roma y le colocan el velo sobre el rostro del emperador, quien quedó curado al instante. Nuevamente, no sabemos hasta qué punto es cierta esta historia, pero es lo que narran algunos padres de la iglesia. Acacia es recordada con el nombre de la Verónica. No es que ese fuera su nombre, sino que Verónica quiere decir verdadera imagen, que viene de latín vera, que es verdadera, e icon, que es imagen en griego. Por eso es la Verónica. O también la Magdalena. ¿Por qué no es Magdalena? Porque no se llamaba Magdalena. María Magdalena era de una ciudad llamada Magdala y por eso es la Magdalena. Pero bueno, San Lucas Evangelista, él es el primer iconógrafo. Exactamente, porque los previos dos no son hechos por manos humanas, aquí ya estamos hablando de iconos hechos por manos humanas. La tradición atribuye a San Lucas Evangelista la autoría de al menos 3, digo al menos 3 porque son los que están como bien comprobados, iconos de la Madre de Dios con el niño Jesús en brazos, siendo de esta forma el primero en pintar la imagen de Jesús, que son la Odoguetria, que está aquí, creo que está en Rusia o en el monte Athos, no me acuerdo dónde está, pero Odoguetria significa la que muestra el camino, porque está la Virgen María señalando con su mano a Jesús, que es el camino. La Virgen de Chetokova, que está en Polonia, también se le atribuye a San Lucas Evangelista. La Salus Populi Romani, que está en la Basílica de Santa María la Mayor, la suelen llamar también la Virgen de la Salud. Y en el caso del icono de la Virgen del Perpetuo Socorro, hay mucha gente que dice que la pintó San Lucas, pero no, o sea, la versión oficial es que está basada en la Odoguetria de San Lucas, pero con algunos elementos extras. Pero bueno, ahí ya se trata de un icono basado en un icono original de San Lucas.
Y tiene sentido porque San Lucas era un hombre muy culto. No, yo la pinté una vez, pero no la pinté yo. Las catacumbas. El primer arte cristiano lo encontramos ahí, en las catacumbas, en especial en Roma. O sea, digo en especial en Roma porque ahí es donde había más, pues. Adoptaron el estilo y técnica originalmente del arte antiguo, integrándose fuertes distintivos y simbolismos propios. Comienzan usando técnicas que existían como el mosaico, para realizar pues las imágenes sagradas, y con el tiempo van tomando forma hasta lo que son los íconos. Pero desde entonces, desde el siglo I, ya tenemos la presencia de iconografía en el uso litúrgico, y su principal fin, como había mencionado hace rato, era didáctico: proclamar la salvación y expresar sus instrumentos, es decir, por medio de quiénes y por medio de qué obras, qué acciones, qué milagros es que se da esta salvación. El arte bizantino, que es cuando ya hablamos ya de lo que es iconografía, tiene 3 etapas. Primero es el siglo de Justiniano, emperador romano, es aproximadamente el siglo VI, que es donde ya podemos hablar de propiamente un arte bizantino. Y la mayor expresión de ese arte bizantino es la Catedral de Santa Sofía, que tristemente hoy en día es una mezquita, y no encontré ninguna imagen que reflejara cómo se veía originalmente. Aquí ya está como mezquita. Pero lo que sabemos de cómo se veía antes de la invasión musulmana ya estaba llena de íconos por todos lados, pero también se sabe que no siempre fue así, que en un principio lo que buscaban más que nada era la sensación de una arquitectura monumental, la inmensidad, jugar con la luz, causar una sensación de serenidad, de un espacio que está separado. Templo viene de templum, que significa lugar aparte, lugar separado. Entonces, ya cuando se empiezan a construir las primeras iglesias, porque antes eran catacumbas, eran lugares ocultos, cuando se empieza a construir, se construyen como con esto en mente, pues de que es un lugar separado hecho específicamente para Dios. Una crítica que le hago mucho a la arquitectura moderna de los templos es que buscan como el funcionalismo, pero es un funcionalismo minimalista. Quitar lo más que puedas para dejar lo básico, pensando en funcionalidad como por dónde va a entrar la gente, por dónde va a salir, por dónde pueden tomar fotos, por dónde se van a subir al ambón, por dónde se van a bajar, cosas así por el estilo, cuando la verdadera funcionalidad de un templo es darle culto a Dios. Y aquí es donde vemos... En eso no cambia nada, ¿no? En eso no cambia nada, exactamente. Bueno, podemos quitarlo todo y eso no va a afectar en el resultado final. Sí. Así afecta el resultado final. Sí, porque su propósito es elevarte. Y aquí con la Catedral de Santa Sofía es el mayor ejemplo de esto. Y fue mandada a construir por el emperador Justiniano. Y es donde ya podemos hablar propiamente de un arte bizantino. Después está el llamado Renacimiento bizantino, que se da entre el siglo X y el siglo XII, que tiene expresiones de arte como más sobrio y a menor escala. Ya no se busca siempre la monumentalidad, sino ya como algo más accesible, pero también va tomando más forma. Es donde surge, por ejemplo, la iconografía rusa. Por ejemplo, que originalmente se llama la Hospitalidad de Abraham, gracias, pero muchos le llaman la Santísima Trinidad. Lo vamos a ver en la parte 2 de la plática. Pero ya empieza a tomar forma más a lo que terminaron siendo al final los íconos. Todavía como que algunas de las partes, algunos de los simbolismos como que todavía no estaban tan presentes ahí, pero ya empezaba todo a tomar forma. Después está el Segundo Renacimiento, que es del siglo XII al XV, que es ya la era de oro del arte sacro bizantino. Aquí ya hablamos de un desarrollo casi total del ícono que permanece hasta nuestros días. Este es un ejemplo, que es la Virgen María, Cristo y San Juan Bautista, que es de la Catedral de Santa Sofía. Los musulmanes lo empezaron a raspar, pero después dijeron, no te creas, está bonito, simplemente le pusieron una cortina, pero ese fue mandado a hacer hasta ese entonces, hasta el Segundo Renacimiento del arte bizantino. La iconoclasia, la herejía iconoclasta. Este es un icono de la herejía modalista,
que propone que Dios es una sola persona que se viste de personas diferentes según la necesidad. Hay mucha gente que le gusta, pero eso es lo que significa. La herejía iconoclasta propone que quien intenta retratar a Cristo comete una doble blasfemia. Por un lado, intentar representar la divinidad, la cual no se puede pintar, y confundir las dos naturalezas de Cristo en una sola, lo cual sería monofisismo, creer que Cristo tiene una única naturaleza. Lo que inicialmente usaron para justificar a la iconografía fue decir que el icono busca representar únicamente la naturaleza humana de Cristo, lo cual no ayudó de nada porque también es una herejía que es el nestorianismo. Un icono no representa únicamente una sola naturaleza de Cristo, representa las dos. Que no se puede. No puedes separar las dos naturalezas de Cristo. Y tampoco es que no la puedas pintar porque si Cristo es la imagen de Dios visible, pues ahí está, es visible, es perceptible a través de los sentidos. No tendría por qué haber problema. Esta es la primera iglesia construida y disque consagrada por Martín Lutero. ¿Notan algo? Porque es el minimalismo, ¿no? ¿Mande? Para empezar, el minimalismo. Empieza a surgir, el minimalismo es esencialmente protestante. No hay imágenes. Actualmente tienen una cruz, pero es la pura cruz, pero no hay imágenes, no tiene imágenes. Porque negar el icono es esencialmente negar la encarnación de Cristo. El icono está ligado a su prototipo, como mencionaba. Es que no está diseñada justamente para que él sea el que busca la iglesia. Sí. Por eso, bueno, es como Bueno, este es un órgano, pero que se añadió después. Originalmente esto era como un púlpito. El púlpito ahorita está acá, pero originalmente, Ajá, en el que él se ponía para que sí. Martín Lutero esencialmente lo que hizo fue quitar el tabernáculo y ponerse a él. De hecho, la forma en que consagró esta iglesia fue con un sermón como de 1 hora y media, algo así por el estilo, y ya, ese fue toda la ceremonia. Como decía, el icono está ligado a su prototipo, o sea, el icono de Cristo está ligado al propio Cristo. Cuando miras y veneras al icono, en realidad estás venerando a quien está representado en ese icono, y representan tanto la humanidad de Cristo como su divinidad. Y precisamente, no es de extrañar a la vez que quienes rechazan la veneración de los íconos sean también quienes rechazan la creencia en la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Y con eso también empezaba Martín Lutero. Martín Lutero jamás negó que Cristo estuviera presente en la Eucaristía. Y de hecho los luteranos creen eso, creen que está realmente presente en la Eucaristía. Lo que decía Martín Lutero es que decía, ok, bueno, está presente, pero no podemos saber con total certeza de qué manera está presente. No es una presencia sustancial, pero está presente ahí de alguna forma. O sea, el pan y el vino sí son cuerpo y sangre de Cristo, pero siguen siendo pan y vino. Eso lo decía Martín Lutero. ¿Y qué pasa? Que él mismo no está en contra de que se hagan imágenes, pero sí está en contra de que se les dé veneración. Ahí empieza el problema, porque ya después los demás reformadores, como Calvino y todos los que vinieron después de ellos, ya de plano niegan la presencia real de Cristo y a su vez también niegan que se le pueda venerar a las imágenes sagradas en general. Ahora bien, ¿cuánto tiempo queda? Queda media hora, alcanzo sin problema. ¿Cómo se lee un icono? No me deja presentar, ahí está. ¿Cómo se lee un icono? Esta presentación la tengo como completa en mi canal de YouTube, así que tomé prestada la presentación. Pero bueno, ¿cómo leer un icono? Vamos a hablar principalmente pues de cómo es un icono tradicional bizantino, que es como más figurativo. El icono renacentista ruso toma mucho prestado del arte renacentista italiano, porque hubo mucha migración de Italia a Rusia, así que su iconografía va a ser siempre más realista. Pero bueno, no hagan iconos con inteligencia artificial. No los hagan, no los hagan. No hay ninguna como postura oficial al respecto, pero sí he escuchado como gente sabia dentro del mundo de la ortodoxia que dicen no los hagan. Por favor, no los hagan, porque luego hacen cosas bien raras.
Quedan bien raros. Quedan bien raros. Aparte se supone que nosotros como hechos a imagen de Dios también podemos transmitir esa imagen de la cual estamos hechos. Y un icono hecho con inteligencia artificial, pues no. ¿Quién levantó primero la mano? No sé. No sé, primero. Bueno, dilo rápido, por favor. Yo creo que yo tengo un carro Putis que es comprado de Temu. Ajá. Y es icono. Y yo creo que, o sea, sí, pero creo que está hecho con inteligencia artificial. Eso sospechas, pero pues no podemos saber a ciencia cierta, porque pues digo, yo lo he visto, pero aunque, pues sí, pero es que incluso si no está hecho con el estilo de un icono, así que propiamente no es un icono. O sea, tiene el fondo dorado y dice Carlo Acutis, pero no tiene las características de un icono que ahorita vamos a ver. ¿Sí? No recuerdo bien, pero como para que un icono sea oficial, no lo tiene que hacer una persona autorizada por la iglesia. De eso no lo sé. Porque sí he escuchado gente que dice eso, pero varios padres me han dicho que, o sea, con que sigas las reglas, o sea, tienes que saber cuáles son las reglas para hacer un icono. Sí, con que sigas las reglas es eso. O sea, realmente no es que sea una prohibición o un permiso que tengas que obtener, sino que tienes que saber cómo se hace. Porque si no, pues no es un icono como tal. Ajá, es una imagen y ya. Pero sí, sí tienes que tener como cierta formación de cómo se hace. Ahora bien, la parte más importante de un icono son sus inscripciones. Permite identificar de quién se trata. Se pueden escribir en cualquier idioma, pero excepto 3 inscripciones que se escriben siempre en griego koiné, que son el nombre de Jesús, ICXC, que es Jesús Christos, el nombre de la Madre de Dios, Mitir Theu, que se escribe así como MPVU, son letras griegas, pues, y el halo de Jesús, que es este de aquí, O-On, que significa yo soy, o el que es, como algo así por el estilo. Siempre se escriben esos en griego. Las inscripciones de los demás santos se pueden escribir prácticamente en cualquier idioma. Lo más común es verlos en griego o en eslavo eclesiástico. Ahora el halo. Muchas veces lo llamamos areola, pero hablando de iconografía, halo y areola son dos cosas distintas. ¿Cuál? Hay de distintos tipos. El cruciforme, que es el que dice O-On, le corresponde a Cristo. O sea, está el halo y tiene una cruz. Solo se usa con Cristo. Está el plano, que es el que se usa o se suele usar más con los santos, o sea, no tiene como ningún elemento extra. Está el halo triangular, pero no es canónico. O sea, hablando como tal de iconografía, no se puede pintar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque ¿quién es el icono de Dios Padre? Cristo. Porque es precisamente toda la idea que hay detrás de un icono. Nadie ha visto al Padre, ¿por qué? Porque quien vea al Hijo ve al Padre. Pero cuando... También a veces lo ponen como el anciano de los días, o sea, exactamente. de los días, como en el libro de Apocalipsis. Sí, representan a Cristo como antes de encarnarse, ¿no? O sea, Cristo... Como el ángel del Señor del Antiguo Testamento. Sí. Y mucha gente lo confunde por Dios Padre, pero no es Dios Padre. Pero quienes hacen íconos de Dios Padre, o sea, no deberían, pero bueno, quienes lo hacen lo representan con un halo triangular que también dice O-On. Pero bueno, después está la aureola, que es como esta, como con forma de estrella. A veces lo representan algo diferente, pero tiene como, esta es la idea. Se coloca a Jesús en iconos, por ejemplo, de la transfiguración. No sé si tengo aquí algún otro ejemplo. A veces se usa también el Espíritu Santo, por ejemplo, en iconos del bautismo de Jesús. No iba a decir el de la ascensión, pero creo que no parece ser. No, en la ascensión se usa la mandorla, según yo, la que está aquí. Sí, exactamente. Sí, se usa en iconos de la... Se usa en la estasis.
La resurrección, sí, exactamente, sí. También este es el de la dormición de la Virgen María. Son ya como para ocasiones especiales, por así decirlo. Y el halo cuadrado se utiliza para representar personas que en escenas donde ellos participaron, pero que al momento de hacer el icono ellos seguían vivos. Por ejemplo, este está en la Catedral de Santa Sofía. No recuerdo quién es, pero el chiste es que están representando a los donadores, o sea, quienes aportaron para la construcción de la catedral. Creo que es un papa, pero no me acuerdo bien, que hizo una donación, estaba vivo al momento en el que hicieron este icono, así que lo representan con un cuadrado, como para decir, este señor es importante, pero no sabemos todavía si es santo o no. Ah, es verdad, tú dijiste que un icono tiene que ser alguien santo, entonces, ¿por qué harían un icono de alguien vivo que no tiene la certeza de él? Porque es hombre, Los colores. Bueno. No, ese es un super punto. Estamos hablando de la etapa primitiva de la iconografía y precisamente por eso de que no puedes hacer un icono de alguien que no es santo, se dejó de hacer. Es extremadamente raro encontrar esto, pero bueno, existe y hay gente que se pregunta por qué razón existe, pero bueno, es por eso. Fue como en las etapas primitivas, durante el siglo de Justiniano, la primera etapa del arte bizantino. Actualmente ya no se hace. Dijeron de que, o sea, no le podemos dar culto a alguien que aún está vivo. Pero muy buena pregunta, ya se me estaba pasando. Colores. Cada color dentro de un icono tiene un significado. Primero está el dorado, que representa la gloria de Dios, que Dios está en todas partes y abarca toda la creación. El cielo, el reino de Dios, y generalmente el fondo de un icono es de color dorado. Hay algunos casos donde lo hacen en color azul cielo, sobre todo en iconografía rusa, pero generalmente, por regla general, se usa el dorado, el oro, pues. En su ausencia se puede sustituir por el amarillo, que tiene el mismo significado. Por ejemplo, si no hay los recursos para usar oro, pues se utiliza el color amarillo y pues bueno, tiene el mismo significado, el mismo propósito. El color blanco representa la luz y la pureza, la resurrección de Cristo y cómo la muerte ya no tiene dominio sobre él. Se suele utilizar para la vestimenta de Cristo en ciertos iconos. Y suele usarse también para la vestimenta de los ángeles, aunque no siempre. Hay algunos casos donde se utilizan algunos de los siguientes colores que vamos a ver, pero muchas veces se los representa con vestiduras blancas. El color rojo, este es San Adrián, por cierto. El color rojo representa en Cristo su divinidad y en la Virgen María su participación en la divinidad. Y en el caso de los demás santos, ¿perdón? ¿Sí? A ver, o sea, según yo por rojo como la carne, no la sangre, y el azul como es un color que se asocia con el cielo. Si alguien lo puede investigar, por favor. Ah, excelente, muchas gracias. Sí es Ok. Ah, entonces, gracias, Entonces, gracias. Entonces, eso lo tengo al revés. Muchas gracias. O sea, es entonces la humanidad de Cristo y la humanidad de la Virgen María. En el caso de los santos es la sangre y el martirio. No, al contrario. O sea, No, sí. No, sí. Es verdad, me equivoqué, no pasa nada, no hay problema. Al contrario, muchas gracias por señalarlo y gracias por investigarlo. El azul entonces vendría a ser la divinidad de Cristo y la participación de la Virgen María en la divinidad de Cristo. Y en los otros santos representa la humildad. El color morado, que también casi no se usa, es muy raro que se vea, sobre todo en iconos más primitivos porque era un color caro, y también en iconos que no son como tal canónicos, como este de aquí de Cristo Rey,
O sea, canónicos en el sentido de que no son tradicionalmente que se representen en iconografía, pero bueno, representa la realeza, porque el color que usaba la vestimenta de la realeza, y es usado únicamente en Cristo, en nadie más. El color verde, este es el profeta Amós, el color verde representa al Espíritu Santo y se utiliza también en iconos de los profetas, porque están inspirados por el Espíritu Santo. El color café es de San Serafín de Saro. El café es la humildad y se suele usar cuando se representa a los monjes y también, sobre todo, en iconografía primitiva en la Virgen María. También se suele seguir usando, pero se usa más que nada el color azul y el rojo, pero también en iconos como más primitivos de la Virgen María, la vestimenta que se le colocaba era de color café. El color negro, esta es Santa Mariana. Les explico muy brevemente. Ella la tomaron presa porque no se quería casar con un tipo, porque ella decía que pues había consagrado su virginidad a Cristo y que su esposo ya era él. Santa Mariana. La meten a la cárcel, estaba en oración durante la noche. Sí, ahí voy. Se le aparece el diablo y se le empieza a comer. Así que ella busca así lo que encuentra hacia la mano, agarra un martillo y se agarró al demonio a martillazos. Y así se libró de él. Y cuando se libró de él, se le aparece Jesús y le dice: como premio de no haber caído en tentación, mañana te van a dar el martirio. Y al día siguiente le cortaron la cabeza. Bueno, como premio, sí, es un premio, el martirio es un premio. Santa Mariana. Santa Mariana, sí. Marina. Santa Marina, Bueno, en misa tridentina, a ver, bueno, no, las sotanas son negras, bueno, o blancas. Los monjes también que usan negro. En la misa tridentina, en una misa de Requiem, utilizan ornamentos negros. Es muy raro verlo en el Novus Ordo, pero sí lo he visto también. También, no sé si en rito bizantino se usa también los ornamentos litúrgicos de color negro, no lo sé. Tal vez en las vestimentas de los obispos, pero generalmente están cubiertos por otra, o sea, en el momento de la liturgia. Sí. Cubiertos más con sus vestimentas de sacerdote. Sí. Que tienen colores mucho más diversos que nosotros, ¿no? Pero sí, no sé si usan el negro, ahí se las debo. No, ¿verdad? Bueno, el color gris, no les dije, el negro es oscuridad, maldad y muerte. Y se usa solo para representar demonios, el infierno o personas condenadas. No una persona en específico, pero sí cuando quiere representar la figura de alguien, que no sea alguien en particular, sino como de, este es un fulano, que quién sabe quién es, pero está condenado, se pinta de color negro. También en algunos iconos de la Virgen María, sus vestimentas están negras, pero porque se oxidaron con el paso del tiempo. Ese es el motivo, no solían ser así, pero se oxidaron y se hicieron de color negro. El color gris. Jamás se usa gris en iconografía. ¿Por qué? Porque es una mezcla de blanco y negro. Vendría a significar una mezcla entre bien y mal, lo cual es incompatible. Solo hay, de lo que yo encontré, 2 excepciones, que es cuando un icono está hecho de algún metal, por ejemplo plata, como este de aquí, o sea que es como el recubrimiento, pues ahí sí, porque pues es el color de ese metal, o cuando se trata del cabello o la barba de un santo. Por ejemplo, este es San Marcos, San Macario, es San Macario, perdón. San Macario, él cuenta su historia, no recuerdo exactamente cómo, creo que vivía en el desierto y se estaba muriendo de frío, así que le creció tanto la barba que pudo vestirse con su propia barba, algo así. Creo que sí. Según yo esa es la historia. O creo que le creció pelo por todas partes y el chiste es que... Sí. Bueno, ahora hablando sobre postura y gestos.
Los íconos siempre están de pie, o 99% de las veces están de pie. ¿Por qué? Porque era, primero que nada, la forma común de hacer oración en la antigüedad. La postura como por excelencia, pues, de hacer oración en la iglesia, desde un principio es de pie. Ya después, existe también de rodillas, sentados, aunque menos común, pero en general de pie, lo cual se sigue manteniendo muy fuertemente en Oriente. Y representa que la persona está en oración intercediendo por nosotros. O sea, que no está ahí nada más en el cielo así como disfrutando, no, sino que Él sigue ahí pidiendo por nosotros. Suelen representarse en contraposto, que es así, o sea, con un pie así y otro así. No así como recto, sino como representando, ¿cómo? ¿Qué digo? ¿Cómo? Bueno, pero y aparte como recargando el peso de un lado del cuerpo, porque eso representa movimiento. ¿Por qué? Porque los santos están vivos en el cielo, no están muertos. No estás hablando con alguien estático, estás hablando con alguien que te escucha, que está ahí, que sigue actuando y que sigue intercediendo por la iglesia. Y por eso se representan así, con movimiento, pues. Cuando se representan en busto o solamente el rostro, eso es cuando no hay espacio suficiente, se presupone que están de pie, pues por el simbolismo de estar de pie, ¿no? En la oración. También se puede representar entronados. Suele reservarse para Cristo y la Virgen María. Por ahí dicen que hay como ejemplos de algunos otros santos representados de esta forma. Yo no encontré ninguno, o sea, hasta donde yo sé solo se reserva para Cristo y la Virgen María, pero bueno, es lo que encontré. Y representa la autoridad, porque alguien que está sentado manda, como da las órdenes a los que están de pie, pues. El gesto de bendición representa el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque al colocar la mano de esta forma, no sé si se alcanza a ver, déjenme le hago zoom. Son las letras del nombre de Cristo. Jesús. O sea, Jesús, esta es una sigma, se lee como S. Jesús, Cristos. O sea, la I, la C, la X y otra C. Entonces representa el nombre de Jesús. Era como la forma más común en la antigüedad de impartir una bendición, y también se suele usar hoy en día. Representa el nombre de Cristo y es usado por el propio Cristo, ángeles, apóstoles, profetas, obispos y sacerdotes. Cuando vean un ícono con alguien haciendo este gesto, es porque está dando una bendición y es porque es alguno de estos que están aquí. Algunos otros ejemplos a veces lo representan también de esta forma, uniendo estos dos dedos con el pulgar. También es un gesto de bendición, no quiere decir lo mismo, pero significa una bendición. Por la dualidad, no dualidad, sino dos naturalezas. Sí, no, son dos cosas diferentes. Sí, o sea, ajá. Las naturalezas de Cristo y que por la Trinidad. La Santísima Trinidad. Ese es otro gesto. Pues entrando en la creación. Exactamente, sí. Así es como suelen hacer la señal de la cruz, ¿no? De esa forma. Fíjate que aquí ya voy a entrar en otro tema que se me pasó a mencionar cuando hablé del gran cisma. Ocurrió también un cisma en la Iglesia Ortodoxa rusa hace un siglo, poquito más de un siglo, no recuerdo qué, que lo suelen llamar los viejos creyentes. Los del calendario antiguo, sí. Los que quisieron seguir usando el calendario juliano en lugar de usar el calendario juliano revisado. Y aparte porque la Iglesia Ortodoxa rusa empezó a incorporar algunos elementos de la liturgia griega, como para hacerse más similar en ciertos aspectos, aunque sí tienen también muchas cosas propias. Los calendaristas antiguos o los viejos creyentes quisieron mantener las costumbres que ya tenían. Entre ellas era persinarse usando este gesto, precisamente, el que tú estabas haciendo. Ellos se persinan así. Sí, lo hacen así. Hubo toda una persecución, muchos de ellos murieron, se hizo toda una bronca así por ese tema, pero bueno, es como un episodio oscuro dentro de la historia, un cisma más terrible, pero al final quien prevaleció fue la Iglesia Ortodoxa rusa, la canónica, la original. Ellos se separaron, pero bueno, ellos hacían este signo, que también tres personas, dos naturalezas, pero o sea, el que se hace más bien es
que es hacerlo prácticamente al revés, pues. También a veces se representa de esta forma, que es como en lugar de con la palma, mostrar la palma al revés, pero está haciendo lo mismo, está impartiendo una bendición. Ese es el mismo gesto que pero con la palma girando hacia el mismo Cristo, pero está haciendo lo mismo. No es italiano, está impartiendo una bendición. Bueno, el libro, cuando se representa a Cristo con un libro cerrado, significa la ley divina, la palabra de Dios o su majestad divina. Por ejemplo, aquí lo tiene el Pantocrátor del lado que representa como siendo juez del universo, ¿no? Por eso tiene el libro cerrado que representa eso, su majestad divina. O que está como dictando la ley, pues, porque al final pues, la ley es él, el libro de la vida. Ajá. Cuando el libro está abierto es porque se hace énfasis en algún pasaje del Evangelio. Por ejemplo, que está aquí casi no se alcanza a ver, pero es donde dice, yo soy la luz del mundo, quien anda conmigo no andará en tinieblas. Cuando se pone algún pasaje del Evangelio se coloca así, con el libro abierto. También, en cuanto a posturas de las manos cruzadas hacia uno mismo es un gesto de humildad, las manos alzadas es oración, estos dos son San Serafín de Sarov, con las manos así es entrega, por ejemplo es San Juan Bautista, está mirando a Cristo que debería de estar acá, pero pues aquí está recortado, está mirando hacia Cristo y es un gesto como de entrega, como entregando las oraciones que hace por nosotros, se las está dando a Cristo. O con las palmas al frente, significa que te está escuchando, que es santo que está representado, te está oyendo. Es también un gesto de oración, pero en particular significa que te está prestando atención. O también... ¿Está bien hacer como esos gestos? O sea, para ¿Nosotros? He escuchado que también, así como suele suceder, por ejemplo, con nosotros, que no sé cómo es en Oriente, pero aquí en la Iglesia Católica Romana, pues no le puedes imponer las manos a alguien porque es un gesto sacerdotal, está prohibido, bastante prohibido por la Iglesia y mucha gente lo hace aún así. Asimismo, también se suele prohibir hacer gestos con la mano que son reservados al sacerdote. Pero bueno, estos de hacer oración, cosas así, ahí es un caso aparte porque no está prohibido levantar las manos durante el Padre Nuestro. Está prohibido que los fieles levanten las manos durante una oración presidencial, o sea, una oración que está dirigiendo al sacerdote. Por ejemplo, no se me viene ningún ejemplo, pero el caso del Padre Nuestro no es una oración presidencial, no es una oración que está dirigiendo el sacerdote, o como cuando dice, oren hermanos para que este sacrificio sea agradable. Ajá, esa es una oración presidencial, pues, levanta las manos, y nosotros no debemos hacer eso mismo, pero el Padre Nuestro no es una oración presidencial. Pero bueno, esa es otra cuestión, prefiero no hacerlo, pero no está mal que la gente lo haga, no es algo que esté prohibido. Apuntando al cielo significa que es un profeta. Este es el profeta, y yo no me acuerdo, creo que es Malaquías, es el profeta Malaquías. Está señalando al cielo pues, porque es un profeta. Después está la odigitria, como lo mencionamos anteriormente, como la pintó San Lucas, que es la que muestra el camino, no lo que le decía, que señala con su mano a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y también se suelen representar con objetos propios de cada santo. ¿Esa quién es? Es la de los del Antiguo Testamento, ¿no? Solomonía. No. Entonces tiene mirra. No es mirra. Una de las Marías. Sí, ¿cuál? Es María Magdalena. Es María Magdalena. Tiene una mano a la cruz, porque ella estuvo al pie de la cruz, y en la otra tiene el frasco de perfume con el que ungió a Cristo. Por ejemplo, si quisieran en un futuro hacer bibliografías de Carlos Cutis, porque justo vi, a lo mejor quieren hacer su PlayStation reliquia, no se puede hacer eso, que fue una PlayStation con el santo ahí, o sea, no pierde como la, no sé cómo decirlo, como la... Sí, son objetos mundanos, pues. No quiero hacer como que yo tengo la respuesta a esa pregunta, pero yo no lo haría. Pero bueno, eso no me corresponde a mí determinarlo. Ajá, ¿por qué lo harías? O sea,
Pero es que la PlayStation no lo salvó. O sea, a final de cuentas, si te fijas, por ejemplo, a los mártires se les pone el instrumento del martirio, que es lo que los glorifica. Sí, pero eso es por el hecho, lo que hizo. Es cuando va y le derrama el perfume, Sí. es tu humildad. Es una humillación y que le gana ciertas frases del Señor. Sí, sí. O sea, PlayStation no le gana nada, es un acto, es lo que hablaban con un padre. Ocio, pérdida de tiempo. No, perdón. Continúa. Hay tres tipos de actos, ¿no? Están los actos buenos, que son buenos en sí mismos. Están los actos inútiles, que no son buenos ni malos, y los actos malos, que los actos buenos son buenos en sí mismos, los hagas, o sea, con la intención que los hagas. Claro que por tu intención tú no puedes sacar no obtener el mérito de que era bueno. Los inútiles, pues son inútiles, pero puedes obtener cosas buenas, por ejemplo, la recreación de cosas así como PlayStation, y los malos, que son los objetos pecaminosos, que son malos en sí mismos y no se puede hacer nada con ellos. Wow. Sí, negativo, sí, es como negativo, neutral y... Excelente, excelente. Por lo que dice Pedro, yo me iría más como por esa idea, porque en el caso de San Serafín, cuando se representa con el oso, está representando una escena de su vida, de que se encontró un oso que tenía, creo que, una astilla en su pata. San Serafín lo curó y fueron amigos para siempre. Entonces, y San Serafín, sí. Entonces, por eso se representa con un oso, pero no es un objeto propio de él, pues, sino algo que representa como de cierta forma su nivel de santidad, porque él le hablaba al oso y el oso le entendía. Además, creo que ya, o sea, metiéndonos en temas mundanos, estarían haciendo propaganda a la marca, ¿sabes? O sea, es marketing general. Pues sí. Creo que esa iglesia son empresas con las Sí, sí, pues sí. Lo que a lo mejor podrían hacer, lo que a lo mejor podrían hacer, muchas veces lo representan sosteniendo una custodia, o le podrían poner, También le ponen una cámara. vamos a lo mismo, algún otro tipo de símbolo que represente lo que él hacía, algo que represente pues su apostolado, exactamente. Y también pues que tenga conexión con la tradición, porque eso es muy importante. Y precisamente de esto vamos a hablar en la siguiente. La razón por la cual no hay tanta presencia de iconografía en Occidente es que por ir cambiando la tradición de lo que es un icono, terminamos por perderlo por completo y de tener un arte que ya no se parece para nada a lo que solía ser el arte sagrado. Por eso el arte sagrado en Occidente es más humanista, pero al final, como va perdiendo esa significación, por no respetar esas tradiciones, se terminan perdiendo. Bueno, la colocación de un icono, aquí ya estamos hablando de no algo como sobre lo que haya como tal una regla, pero se suelen colocar en un lugar visible donde se les pueda venerar. Tradicionalmente se coloca de tal modo que al verlos se esté mirando hacia el este. También es de que si en tu casa de plano no hay ninguna forma de que pueden estar colocados, de que estés mirando al este, pues bueno, ponlos donde quieras, pero la idea es esa, rezar mirando hacia el este, ad orientem, con la misa tridentina. ¿Por qué esa dirección? Porque ahí está el mano. Donde sale el sol, ¿no? Es donde sale el sol. Sí. Porque también dicen, ¿no? El Hijo del Hombre vendrá de este a oeste. O sea, está viendo la dirección que va a llegar en la... Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Y por donde Él volverá por donde lo habéis visto marcharse. Es por eso. Bueno, el acomodo que se le suele dar, por cierto, es lo llaman como iconostasio, o le decían rincón de icono, icon corner, haciendo una traducción así medio mala, pero bueno, es como en el altar doméstico, como en tu casa, pues, que suele ser la cruz en el centro y Cristo y la Virgen María, la Teotocos, pues a los lados, y alrededor pues íconos de tu ángel de la guarda, tu santo patrono, santos a los que le tienes devoción, pues íconos de escenas bíblicas o inclusive patrísticas. Y no tiene que ser literalmente así, por lo menos en un iconostasio de una iglesia sí se respeta mucho el orden en el que se colocan los íconos. Según yo es Cristo, la Teotocos, no me acuerdo de qué lado, creo que de aquel lado, después de Cristo se suele colocar a San Juan Bautista,
De acá, según yo, el santo al cual está dedicado, el lugar, y ya de ahí no sé bien qué es lo que siga, pero se suele respetar con mucho ese orden y se suele como asemejar a ese mismo orden cuando tú estás haciendo tu iconostasio en casa. Bueno, ¿cómo venerar un icono? Esto me lo voy a saltar porque lo vamos a explicar más a profundidad en la próxima clase y también en la próxima clase, no más en la próxima charla, y porque ya me estoy pasando. Algunos de mis iconos favoritos y que vamos a ver a profundidad en el próximo tema son el Perpetuo Socorro. Mi favorito, es mi top, tengo uno de este tamaño en mi cuarto. San Juan el Precursor, que es San Juan con alas. ¿Saben por qué tiene alas? ¿Por qué corre? ¿Porque va rápido? Bueno, ¿por qué? Porque era mensajero de Dios. Mensajero de Dios. ¿Cómo se dice mensajero en griego? Ángelos. Entonces por eso se representa con alas, porque es el precursor de Cristo, es el mensajero de Dios, por eso tiene alas. Y está sosteniendo su cabeza. Hay instrumento de martirio. Es San Juan Bautista, sí. La Panaguía Triquerousa, que es la Virgen de las Tres Manos. Ya les voy a hablar al respecto en la próxima clase. La Virgen de Chetokova, pintada también por San Lucas. Sí. Sí, los cortes que le hicieron, vamos a ver por qué. Cristo sumo sacerdote, técnicamente no es como muy canónico que digamos, pero a mí me gusta mucho. Y la Panaguía con el niño Jesús. ¿Panaguía qué quiere decir? La Santísima. Este está en Santa Sofía, es de los iconos que están ahí, que también los iban a quitar y a la mera hora dijeron de que no, está muy bonito. Le pusieron una tela encima y creo que encima un círculo así de este tamaño que dice Alá. Pero bueno, sí, falta de respeto total. ¿Hay iconos de San José? Sí. ¿Y se puede poner de que juntito a la Virgen de San José o después de San José? Si eres ortodoxo, no. Si eres católico, sí. O sea, esa es la respuesta. En el mundo ortodoxo jamás vas a ver a San José y el Niño o a la Sagrada Familia, porque para empezar la Sagrada Familia no existe en ortodoxia, pero en la tradición romana sí, ahí sí lo puedes encontrar. Esta es la respuesta. No soy un experto, pero es lo que he visto. Y el icono de la dormición o la asunción de la Santísima Virgen María. Ya en la plática pasada les hablé sobre eso, de la cuestión de si la Virgen María murió o no, y como muy brevemente sobre este icono que muestra que efectivamente así sucedió. Y el icono de los santos inocentes. Originalmente es de los santos inocentes, pero se está usando mucho hoy en día para representar a Jesús recibiendo en el cielo a todos los niños que han sido abortados. Específicamente el 28% de nuestra generación que no se le dio la oportunidad de nacer fueron abortados. Y se está utilizando mucho como este icono para representar eso. Y eso fue todo.